Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy bien. Hola a Bueno, tenemos todos. el placer de tener aquí hoy a Martín Barsavsky, que yo lo conocí por Twitter, por algunas personas que tenemos en común por fuera del mundo de Twitter, por fuera del mundo judío. Y quería invitarlo a Martín a este episodio, como hicimos otros tantos episodios de PLF, a invitar en este caso no serían, o no sé, académicos del mundo judaico y demás, sino judíos comprometidos con lo judío, activistas comunitarios, líderes comunitarios, para que nos cuenten un poco su perspectiva, su vida, su historia y poder dialogar. Así que Martín, gracias por aceptar la invitación. Encantado. Y lo que nos gusta hacer aquí en PLF es al principio que quienes invitamos que se presenten un poco, que nos cuenten un poco de su biografía, lo que nosotros llamamos de su Torá. ¿De dónde viene la Torá de Martín? ¿De dónde un poco de tu vida, tu historia personal, a qué te dedicas y en relación específicamente con tu trayectoria en el mundo de lo judío? Bueno, mi nombre es Martín Barsavsky Weissman Diamon Alperovich Soifer. Esos son todos mis apellidos, que son, según 23andMe, soy 99,5% Ashkenazi, judío Ashkenazi, y que tiene lógica. Mi familia viene de Ucrania y de Austria y fueron en el final del 1800 a la Argentina. Y la inmigración ocurrió entre 1890 y pico y 1920 de mis cuatro abuelos. Después mi padre, Carlos Manuel Barsavsky, hizo el Instituto Argentino de Radioastronomía, el radiotelescopio que está en La Plata, era un doctor por doctorado en Harvard, en astrofísica, así que yo crecí con explicaciones como que la temperatura y el calor no tienen nada que ver, la temperatura es el estado cinético de las partículas, el calor es una forma de energía. Yo ya no podía decir si hacía calor o no hacía calor, pero así era mi infancia. Entonces, un padre físico, una madre profesora de inglés y que habían estudiado los dos de Argentina a Estados Unidos. En la época de la dictadura, cuando yo era adolescente, asesinaron a mi primo David Barsavsky. Nunca entendimos cómo ni por qué, él tenía solo 17 años y nos tuvimos que escapar a Estados Unidos, nos dieron visa de refugiados, el senador Moynihan. Mi padre fue profesor en NYU y yo fui a NYU. Estudié pre-med, iba a ser médico y luego se murió mi padre cuando yo tenía 22 años y nos quedamos en la pobreza, digamos, y tuve que salir rápido a pensar cómo ganar plata para la familia y me hice emprendedor y fui emprendedor o entrepreneur toda mi vida. Nunca trabajé para nadie. Am, Hice muchas empresas, 5 unicornios en los campos de energías renovables, internet, am, pero mucho, digamos, al principio también con la medicina y en los últimos 15 años con la medicina. Volví a la medicina, nunca me hice médico. Sí me hice profesor como le prometí a mi abuela judía antes de que muriera, de que cuando me empezó a ir bien y empecé a ganar mucha plata, ella no le parecía importante y quería que yo fuera profesor como mi papá. Y sí que fui profesor en Columbia, en NYU, en el Instituto de Empresa, enseñando entrepreneurship, que es lo que soy, un entrepreneur, y hago empresas y transformo ideas en empresas. Y las empresas que hice, estos 5 unicornios, son Viatel, Jastel, Ya.com, Eolia y Prelude Fertility en Estados Unidos ahora, que es el grupo de clínicas más grande de fertilidad. Así que a eso me dedico de hace ya 12 15 años y después estoy casado, tengo 7 hijos, así que Familia le, of- grande. le ofrezco fertilidad a los demás y hemos ayudado a que 150.000 familias ya tengan bebés, así que es un trabajo en escala y luego yo hago mi trabajo a mi escala y tenemos 7 hijos. ¿Y en qué, en todo ese recorrido, aparte de la abuela que le parecía más importante la educación que el dinero, en Estados Unidos o en la Argentina, dónde
estuvo el germen o la semilla de tu experiencia judía? ¿Tu padre, al ser físico, era también religioso, no era religioso? ¿Iban a una institución, no iban? Contanos un poco ese recorrido hasta Bueno, la hoy. verdad que es una historia interesante esa también, porque por un lado somos tan judíos en el sentido de pertenecer al pueblo judío, pero por otro lado hemos tenido en mi familia, mi padre, yo, muchísimas dudas sobre una interpretación bíblica de la vida, ¿no? Entonces había muchos debates cuando yo era chico, sí que celebrábamos las fiestas judías y era de alguna manera eh, éramos miembros, bueno, yo iba a hebraica y cosas así, pero no siempre con una gran duda sobre la percepción del judaísmo bíblico de Dios. Yo creo que mi idea de Dios se parece más a la de Einstein, a, digamos, como uno piensa cómo puede haber sido creado el universo de una manera lógica y que el método para entender el universo es la ciencia. Así que siempre fuimos una familia muy orientada a la ciencia. Mi trabajo consiste en transformar ciencia en empresas y yo trabajo principalmente con científicos. Yo creo que si uno quiere tener un bebé y no puede, mejor ir a una clínica de fertilidad que rezar todas las noches. Se puede ir a la clínica y rezar también, pero no creo que rezar solo te va a hacer tener un bebé. Creo que a veces uno igual iba a tener un bebé, pero quiero decir que, en fin, entonces mi defensa últimamente tan activa en las redes sociales a Israel y a la pasa más por pertenecer al pueblo judío, por ser parte del pueblo judío. Y, y bueno, cuando yo hablo, por ejemplo, en las fiestas judías, en un Seidar, o cuando hablo en la familia, mis hijos me dicen, pero realmente Dios abrió las aguas y dejó pasar a los judíos y les cerró el mar a los egipcios. Yo les digo, mira, es una manera de embellecer la historia. Pueden haber cruzado en un barco, pueden haber cruzado. Lo que sí parece es que éramos esclavos de los egipcios, nos escapamos, hicimos nuestro país Israel. Es decir, yo no trato de explicar las cosas de una manera religiosa, sino que trato de decir que aquí hay una historia. Somos el pueblo que sobrevivió de la antigüedad, no hay otro pueblo que tenga el idioma hebreo y que tenga, es decir, hemos sobrevivido a toda la Shoah, aquí estamos, volvimos a ser 15 millones, de los cuales más de la mitad ahora están en Israel, que eso también es muy interesante. Más de la mitad de los judíos de todo el mundo, desde el año pasado, creo que fue el año en el que más de la mitad de los judíos del mundo están en Israel. Entonces, a mí me parece que ya eso es suficiente milagro, como que no hay que agregarle otros milagros. Muy bien. ¿Y siempre fuiste así activo en lo judío o algo despertó? Porque te conozco por Twitter, ¿no? Te leo en Twitter. Esta es la primera vez que hablamos así a través de un micrófono y ¿siempre fuiste defensor de la causa judía, de la causa sionista? ¿Algo se despertó en el último tiempo? Em, No, no siempre para nada como ahora, como desde el 7 de octubre, porque el 7 de octubre para mí fue como una especie de cruzar el Rubicón, Malea y Acta es, la suerte está echada, me pareció que fue un momento clave en la historia del judaísmo, porque creo que todas las ilusiones que teníamos sobre el posible entendimiento con algunos de nuestros vecinos en Israel y con sectores de la sociedad como la izquierda, al que yo pertenecía de alguna manera, es decir, yo era demócrata en Estados Unidos, yo estuve en el board de la Fundación Clinton, yo contribuí al Partido Demócrata cantidades grandes de dinero y sentí como que nos habían apuñalado por la espalda, como que toda la gente que habíamos ayudado tantos años nos había abandonado y que se había caído en esta óptica absurda de opresores y oprimidos y que veían a los israelíes como opresores cuando lo único que están viendo es gente que construye, gente que trabaja, gente que hizo todo Israel está hecho de la nada
el mito palestino, porque todo este mito de que Palestina existe hace 5.000 años, cuando realmente no hay nada, no hay excavaciones arqueológicas. Y si uno excava en Israel, encuentra cosas judías, no encuentra nada palestino. Entonces me pareció que era una mentira tan grande lo que se había armado y creo que la mentira está apoyada en esta unión entre los musulmanes radicales y la izquierda. La izquierda no radical, cualquier izquierda, es decir, de izquierda o centro izquierda, no sé, es como, porque los musulmanes por lo menos tienen los sunitas y todo que detestan a Hamas, pero casi no hay izquierda que detesta a Hamas, ¿no? Entonces me pareció todo tan horrible y tan desesperante que sí, fui a Israel, estuve con Naftali Bennett, con Olmert, con Yair Lapid, con Benny Gantz, con Einat Wilf, con un montón de personas. Fui con un amigo mío, muy amigo, Daniel Lubetsky, que es un emprendedor que también le fue muy bien en otros temas, hizo las barritas Kain, me invitó a ir, fuimos juntos, él es un activista, él hace mucho que está tratando de lograr la paz entre los israelíes y los palestinos. Y además me pareció que era todo un gran engaño de Irán, como que Irán era la madre de todos los problemas que teníamos y que Hezbollah ni siquiera son palestinos, es como decir, y los hutíes tampoco, como que es ya, le voy a pagar a gente para que te bombardee y voy a decir que no soy yo. Es decir, me pareció todo tan indignante que sí, me hice mucho más de apoyar a la causa de Israel. Y como tengo bastantes seguidores en redes sociales y todo eso, que me seguían en realidad por otras cosas, que era por ser emprendedor, no por el judaísmo. Pero bueno, empecé a tener millones de impresiones en las cosas que decía y además luego de visitar Israel y hablar con mucha gente ahí, de coordinarme con otra gente y de coordinarme con grupos de judíos, principalmente norteamericanos, y bueno, estamos tratando de luchar contra el tema de que somos 15 millones contra 2.000 millones de musulmanes, de los cuales por lo menos la mitad nos odia y después que la mitad de las sociedades occidentales, que es la izquierda, nos odia también. Así que es un momento en el que creo que los judíos necesitamos aliados para poder salir adelante. Y después está el tema de que Netanyahu no nos ayuda para nada tampoco, porque sus intereses no coinciden realmente con el de todos nosotros, sino que él tiene una lucha para preservarse en el poder que me parece, y que se ha llevado demasiado a un extremo con Gvir y Smotrich, y ya todo el mundo lo dejó. Entonces, Israel tiene que solucionar eso, los israelíes tienen que solucionar eso. Convendría que Israel tuviera a Benny Gantz como líder o a otro. Pero mientras tanto, Netanyahu es el que tenemos y hay que apoyar a Israel. Y si viene con Netanyahu, vamos a apoyar a Netanyahu y a Israel, porque es decir, no vamos a hacerle el juego a nuestros enemigos y decir que todo el problema Ujú. es Netanyahu, porque tampoco lo es. Así que es un tema muy complejo, pero sí yo hago lo posible y le dedico bastante tiempo. Y Eh, dentro decías que mucha gente, que el 7 de octubre fue un quiebre para vos, y creo que en la historia de muchos judíos, a lo largo de la historia, especialmente judíos que quizás estaban, no voy a decir, ¿no? Asimilados, pero quizás o en los márgenes, o que la causa judía, sionista, intelectual no era la principal, siempre hubo como algún disparador, ¿no? Para otros habrá sido la guerra de los 6 días o la guerra de Yom Kippur, o la declaración de la independencia, o la Shoah, o algún acontecimiento del mundo que como que despierta esa neyamá, ese alma, ese palpitar judío y que se vuelve a reconectar con más potencia. Y Martín, la pregunta es, ese traicionar, ese puñalada en la espalda, ¿crees que intelectuales o empresarios judíos del mundo, qué es lo que pueden aportar a esta causa para cambiar? ¿Cómo sentís que la situación va a cambiar después del 7 de octubre? Recién nombrabas a un amigo que durante mucho tiempo creyó en la paz, vos también, demócrata y demás, dos estados para dos pueblos. ¿Qué cambió el 7 de octubre para eso? ¿Y qué es lo que este think tank o este grupo de emprendedores o filántropos, cuál es el aporte, cuál es la mirada después de octubre 7, después de que Dios mediante termine la guerra de Hamas en Gaza o contra el Hezbollah?
¿Qué viene el día después para ustedes? O para vos en particular. Bueno, digamos, al grupo al que yo pertenezco de emprendedores exitosos que estamos en un grupo de WhatsApp, pero además haciendo muchas cosas, este grupo norteamericano donde están judíos muy conocidos en Estados Unidos, en el mundo de la tecnología y de las finanzas. Eh, lo que queremos hacer es ayudar a Israel y ayudar al judaísmo. Hay dos batallas, la guerra en Israel y la batalla cultural en Estados Unidos y en otros países. También acabo de acompañar a Milei, a quien le ayudé a organizar su gira por Silicon Valley. Estuvimos con Milei y Tim Cook, y Milei y Sundar Pichai, y Mark Andreessen y otros. Y Milei se ha transformado también, se transformó en un líder de la batalla cultural y aprendí bastante de él también, estando con él hace 2 semanas, en cómo ve las cosas. Era novedoso para mí, interesante. Y entonces hay todo un movimiento de gente que dice, bueno, eh, la izquierda, la unión de la izquierda y los musulmanes es un verdadero peligro para el judaísmo, pero también es un peligro para todos los demócratas del mundo, porque además hay una historia de los islamistas uniéndose con la izquierda y después aniquilándolos, como en la revolución iraní. Si uno estudia estas alianzas entre la izquierda y los islámicos apenas toman el poder, los primeros que matan es a todos los de la izquierda, porque los de la izquierda y los islámicos no tienen valores en común, que esa es otra cosa que no se entiende. Cuando uno ve a los transgénero por Gaza, si esta gente va a Gaza, los matan, ¿no? Entonces, es una falsa unión, es una unión que no tiene ningún sentido. Tienen un odio en común, pero nada más. Sí, tienen odio en común, pero sí, pero no es el mismo odio, eso quiero decir, porque el odio genocida nazi es el del islamismo radical. Ellos nos quieren matar. Si ellos pudieran, apretarían un botón ahora mismo y vos y yo morimos. Es decir, tienen un odio genocida. La izquierda no tiene un odio genocida y eso es una confusión que tienen un montón de judíos. La izquierda no quiere aniquilarnos a nosotros, digamos. La izquierda está confundida y tiene una óptica de que somos todos exitosos, somos todos opresores, pero no son genocidas. Digamos, Pedro Sánchez no es genocida, ni Yolanda Díaz, ni los que más barbaridades dicen en España sobre nosotros son genocidas. En cambio, el islamismo radical es genocida, ¿no? Entonces, para mí esa es una gran diferencia. Ellos tienen una falsa dicotomía entre si somos sionistas o judíos. Ellos dicen judío está bien, pero sionista no. Para ellos ser sionista no es querer hacer el Estado de Israel, sino querer matar palestinos, y especialmente niños palestinos, porque es ese mito antisemita de siempre que queremos matar niños, no de los otros, ya sea Permutó en los que sí, más mueren en Gaza son lo que niños y es mujeres. ahora. Y siempre están diciendo, y mataron a tantos niños, y mataron a tantos niños. Y después los niños tienen 17 años, tienen ametralladoras o están tirando cohetes. Es decir, es una farsa, es todo una farsa. Pero el trabajo nuestro, volviendo a tu pregunta, ¿cuál es nuestro trabajo? Es tratar de contar la verdad, de decir, mira, sí es verdad que estamos luchando una guerra, sí es verdad que hay víctimas civiles, no es verdad que estamos yendo a matar civiles, porque si lo quisiéramos hacer, yo todo esto en mi viaje a Israel estuve con la Brigada Golani, estuve en el escenario de guerra, estuve con los cohetes que pasaban por arriba mío, así fue muy impresionante, yo nunca había estado en una guerra, y hablé con los soldados y tengo videos de entrevistas a los soldados y de cómo había sido su día anterior, es decir, yo estoy convencido de que estos soldados, uno de ellos me dijo, cuando yo marcho en Gaza, yo no pienso en matar a los que están adelante mío, yo pienso en salvar los que están atrás mío.
Es decir, ellos quieren salvar a Israel, no tienen ningún interés en matar gente de Gaza y además ser judío es ser empático y eso es algo que muchas veces el antisemitismo logra destruir, nosotros somos la gente más empática del mundo, se ve en la filantropía, el hecho de que la mayoría de los judíos donan a cosas no judías, que por cierto es algo que muchos judíos están replanteando ahora y yo Bueno, también. como grandes filántropos como vos y otros en universidades americanas, de funding muchas universidades por todo lo que está pasando por apoyar. Y bueno, nada. Y que también hay muchos que critican a los judíos por manipular instituciones a través del dinero, pero en cambio vos tenés que poner el dinero en cosas que podés confiar y que sentís que apoyan tu causa, ¿no? Sí, bueno, ahora muchos judíos estamos cambiando de opinión y decir, en vez de tratar de arreglar la vida a todo el mundo, arreglemos la vida a nosotros que bastante mal va, ¿no? Porque va muy mal desde el 7 de octubre, porque no se puede decir que nos ha ido bien. Es decir, ¿qué pasó? Por un lado, no logramos exterminar a Hamas, porque jamás es como habría que matar a 1 millón de personas en Gaza. No sé cuánta gente habría que matar para que no haya jamás, porque claramente la mitad de los 2 millones que está ahí, por lo menos, está a favor de Hamas. Entonces es como imposible eliminar a Hamas, porque no podemos ir y matar a 1 millón de personas. No podemos porque, no solo por el tema internacional de que no podemos, sino porque, aunque militarmente sí podríamos, no queremos, no somos así. Es decir, nunca vamos a ser así, nunca vamos a ir a un lugar y matar a la mitad de la gente. Entonces es un tema muy difícil porque los objetivos de Netanyahu no se van a poder cumplir porque no vamos a poder eliminar a Hamas. Y lo único que podemos tratar de lograr es que lo que logró Estados Unidos, si uno piensa después del 9/11, Estados Unidos gastó $3 trillones en una guerra inútil en Irak y en Afganistán, que además Estados Unidos perdió y se tuvo que ir de Afganistán de una manera vergonzosa, pero sí logró algo muy importante, que es proteger a Estados Unidos. No hubo otro 9/11 en Estados Unidos. Yo creo que lo que Israel puede sí lograr no es exterminar a Hamas, pero si uno mira el 7 de octubre, la verdad que era totalmente un error de las defensas israelíes que haya pasado eso. Es decir, era con solo tener un poco más de soldados en la frontera con Gaza, esto no hubiera pasado. Una de las grandes Entonces, críticas es que se confiaron en la tecnología y no en la capacidad humana militar. bueno, yo creo que se confiaron en jamás, es decir, y ese es el grave error, es decir, tenía que haber puesto tecnología y soldados ahí, pero no hacía falta muchos. Es decir, los tipos entraron con tenazas y tractores. Es decir, Israel estaba dormida, lamentablemente, en ese ataque, y eso no va, como Estados Unidos estaba dormida el 9/11, pero lo que tiene que cambiar es las defensas de Israel. Israel va a poder defenderse de otros ataques así. No van a ocurrir, no va a haber un próximo ataque así, porque un ataque así es lo más fácil de prevenir. Es decir, la superioridad militar de Israel para defenderse de eso es enorme. Entonces, eso no va a volver a pasar. El problema es más en el norte, ahora que tienen tantos cohetes y digamos, la estrategia de Irán con Israel es parecida a la de Corea del Norte con Corea del Sur. Es decir, ir al norte, meter un montón de cohetes y un montón de cohetes ahí y después conseguir armas nucleares. Y después llega un momento que Corea del Sur no puedo hacer nada, porque si, aunque Corea del Sur sea tanto más rica y tanto más exitosa y tanto mejor y tanto más democrática y tanto mejor en todo, es como uno dice, bueno, uno puede ganar una guerra, pero ¿a qué costo? Es decir, Ujú. si uno va a ganar una guerra y vas a terminar, por ejemplo, ellos quedan totalmente eliminados y a vos te eliminan a un cuarto de la población, Israel no puede hacer esos cálculos. No Es es como que una va a victoria pírrica, las famosas sí, victorias pírricas imposibles, sí. donde el costo es mayor a la que uno pueda ganar. Especialmente el costo autodefinido en un grupo de gente que le gusta la vida. Por eso, suerte que el judaísmo no tiene tantas promesas a todo esto de lo que pasa después de la muerte, que no hay ningún acuerdo, por lo que yo estuve estudiando. Es una gran cosa el judaísmo, porque queremos vivir bien ahora, aquí. No sabemos bien lo que va a pasar y no estamos de acuerdo
no tenemos 72 vírgenes ni ridiculeces así. Entonces, es como nosotros queremos vivir bien la vida aquí, entonces ganar una guerra en la que se pierden muchos soldados es una pérdida para que el judaísmo no puede aceptar. Entonces es una situación en la que Israel tiene que estar enfocado en su defensa, eh, porque lo demás va a ser muy difícil. Y Martín, entonces ya hablamos un poco de cómo el 7 de octubre cambió en tu mirada hacia Israel y en tu filantropía y en tus grupos de apoyo con otros emprendedores, con otros empresarios. Ahora la segunda parte, ¿eh? Yo soy judío, argentino, vivo en los Estados Unidos, South Florida. Eh, Vos sos judío, argentino viviendo en España, donde la otra cara de la moneda también está en la islamización o en el crecimiento poblacional del mundo musulmán, vamos a decir, radical en muchos países europeos, España no siendo la excepción. ¿Cómo se vive ahí? Dejemos de lado ahora Israel por unos minutos. ¿Cómo se vive ahí como comunidad judía este proceso? Bueno, digamos que yo puedo hablar bien de este tema porque viví 20 años en Estados Unidos, la última vez hasta el año 18 en Miami, del 14 al 18, así que conozco muy bien la realidad de Estados Unidos y la de Europa, donde también viví unos 20 años, y no es la misma, no es la misma realidad. Eh, También podríamos hablar cuáles son los peligros para un judío estando en España, por ejemplo, o estando en Miami, ¿no? De ahí como estás vos y estoy yo ahora en Madrid. Y de ahí podríamos proyectar a los peligros que pueden salir para todo el resto de los judíos y para los judíos en el futuro. Entonces, por un lado, España tiene esta maravillosa situación en la cual en España casi no hay asesinatos. Es decir, es algo que muy poca gente lo sabe, pero en España asesinan unas 300 personas por año de cualquier modo, es decir, cualquier tipo de asesinato. Cuando con 47 millones de personas y en Florida asesinan creo que 3.000 y hay 18 o 20 millones de personas. Es decir, entonces hay un nivel de seguridad muy alto a nivel de que aquí la gente es muy pacífica, en el sentido que aquí, por ejemplo, hay movimientos independentistas donde los catalanes y el resto de los españoles se odian y hacen manifestaciones de 1 millón contra 1 millón y nunca nadie saca un cuchillo, un revólver, nada. Entonces, la única violencia que hay aquí que tiene que ver con ideas ha venido del islamismo radical, como por ejemplo Atocha, el atentado de Atocha, que fue el atentado terrorista más grande que hubo en la historia de España, muchísimo más grande que el de ETA, que los de ETA. Y sí, ese es el peligro es el islamismo radical, porque todo lo demás aquí es súper pacífico y súper tranquilo. En cambio, lo que ocurre en Estados Unidos, que es desesperante muchas veces, es la locura de que está, no sé, de la persona que agarra y va a una sinagoga y empieza a matar gente. Digamos, el hecho de que la gente tiene armas. Aquí no, por eso en Europa no en general, por eso los atentados inclusive más terribles, pero es un tipo con un cuchillo gritando Alá Akbar, pero bueno, va con un cuchillo, es decir, la cantidad de gente que puede matar es menor, porque Pero más allá del asesinato en sí, la pregunta tiene que ver con qué futuro hay judío en España, ¿no? Escuchás a algunos líderes diciendo, ¿no? Es tiempo de que los judíos que todavía no se fueron después del 45 o antes del nazismo, es tiempo que se vayan. ¿Compartís esa lectura? ¿Que no bueno, hay quizás lugar para los no, judíos en una digamos España así, o en Europa o no? desde la época de Franco no se ha asesinado ni a una sola persona en España por ser judía. Por supuesto, mañana podría cambiar esto, pero quiero decir que eh, inclusive en la época de Franco no mataron a nadie por ser judío. Así que desde el año 30 desde antes del Holocausto no mataron ni a una persona. Es inconcebible. En un continente donde había 10 millones de judíos y ahora hay 1 millón de judíos y donde ocurrió el Holocausto, no mataron ni a uno en España. Lo de España es la Inquisición, todo lo que pasó antes, obviamente, que nos mataron de las maneras más horribles a los judíos. Pero eso fue antes, eso no fue en los últimos 150 años. ¿Okay? Entonces, eh, el tema es
el tema en España en sí, especialmente en Madrid, donde vivo yo, porque la gente me dice, pero ¿cómo das la cara? ¿Cómo salís en Twitter todo el tiempo atacando al islamismo radical y a la izquierda? Y yo doy la cara, digamos, la gente dice, pero va a venir alguien, te va a matar. Pero yo digo, bueno, ok, puede ser que sea el primero, pero realmente este no es un país donde la gente tiene ese tipo de violencia. Entonces, la esperanza en España es que Pedro Sánchez pierda, que la alianza caiga y que venga el Partido Popular, que es un partido totalmente, bueno, Ayuso, la gobernadora de Madrid, digamos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es totalmente pro-Israel y está siempre con nosotros en todo. Entonces, no hay que... Y después en Europa, aunque la situación es mucho más preocupante, eh, yo diría en España, debo aclarar que en España el problema que tenemos los judíos es Yolanda Díaz, es la ultraizquierda, es la izquierda. Con la comunidad musulmana nos llevamos muy bien, es decir, aquí no ha habido Ujú. problemas con la comunidad musulmana, que además es muy pacífica. El problema es muy diferente España que Que Francia, Francia o Inglaterra, que digamos. Suecia, que Inglaterra, que Alemania. Interesantemente, es muy diferente, Ok. ¿no? Diferente, espero que siga así, pero es muy diferente. Este es un país muy pacífico y Madrid es muy pacífica. Ahora, y después Madrid tiene la gran suerte que la mayoría de los inmigrantes son cristianos de Hispanoamérica, es decir, son venezolanos, mexicanos, argentinos, colombianos, todo, y nos llevamos muy bien todos, judíos y no judíos. Entonces, eso no es un problema. Ahora, en Europa sí que es un problema, en el resto de Europa, en Francia, es un problema serio contra los judíos, que por ejemplo los judíos franceses, muchos emigraron a Israel y con razón, eh, y después contra la cultura occidental, porque ya no es solo contra los judíos, es contra la cultura occidental. Y, y se produjo tanta alianza entre la izquierda y los musulmanes y rechazo a la cultura occidental, rechazo a todos los logros. Parecía que uno tiene que tener vergüenza de los logros de la cultura occidental. Y entonces surgió el contramovimiento. Y el contramovimiento es Le Pen, es Giorgia Meloni, es Abascal aquí, es Nigel Farage, es Geert Wilders en Holanda y Milei, que curiosamente, aunque sea de Argentina, pero ha sido adoptado por la derecha Es como el europea. líder de todos. Sí, Orbán, sí. Y entonces, Y cómo ves ese otro extremo del péndulo? Del cual que bueno, hoy en día claramente, desde una visión técnica y táctica, están mucho más aliados con la causa judía, con la causa sionista y demás, pero con ciertas tendencias extremas en otros puntos de vista. ¿Cómo ves esa conexión? Te quería preguntar en relación a Milei, su acercamiento a los judíos, a Israel, lo mismo que Trump, lo mismo que Bolsonaro, por diferentes motivos, el evangelismo, la alianza con la derecha, el liberalismo, ese pensar a Israel como baluarte de Occidente en el Oriente Medio. ¿Cómo ves estos apoyos externos a la causa judía barra sionista y qué consecuencias puede tener? bueno, digamos así, yo creo que el progresismo, lo que llamemos progresismo, que estaba en la izquierda, ahora está en la derecha. Pero definamos progresismo. Progresismo quiere decir que creemos en el futuro, queremos que las ideas innovadoras de la tecnología, somos tecnooptimistas. Cuando yo estuve con Milei, hablando con Tim Cook, con Sundar, escuchándolo a Milei, Milei es un tecno-optimista. Milei cree que, vamos, por ejemplo, él cree que los problemas medioambientales se pueden solucionar con mejores tecnologías, que todo, él cree que la ciencia puede solucionar los problemas, que la ciencia nos trajo problemas y nos dio soluciones, ¿no? Y si uno piensa, bueno, pero yo también, digamos, yo he hecho empresas de energías renovables, eolias renovables, barter, y en mis empresas yo siempre pensé que el cambio climático se iba a solucionar con las energías renovables, que las energías renovables
no tenían al principio sentido económico, pero ahora tienen mucho sentido económico. Vale la pena poner paneles solares en tu Acá casa. me es más barato en casa en Florida. Sí, entonces la gente empezó, la derecha empezó a abrazar el futuro y la izquierda a rechazar el futuro con todo el mundo de los sindicatos, no quieren que cambie nada, detestan las empresas tecnológicas, detestan el cambio. Si uno piensa solo en la palabra cambio climático, cambio no tiene nada. ¿Por qué? ¿Cuál es un problema del cambio? El problema sería un cambio para mal. Si yo agarro, no sé, Siberia y le hago un poquito menos fría, ¿qué? ¿Se van a quejar los de Siberia? Entonces, el problema es calentamiento global o subida del mar para Miami. Pero cambio, es interesante que han elegido la palabra cambio como el ángulo de ataque, ¿no? Yo creo que ahora la derecha piensa que el cambio es una buena cosa, que el cambio puede ser para bien. La izquierda asume que la palabra cambio significa cambio para mal, Mm. ¿ok? Y el cambio todos sabemos que puede ser para bien o para mal. Entonces, si hay cambio, ajustémoslo para que sea para bien. Entonces, lo que se está viendo en Europa es que gente como Giorgia Meloni, por ejemplo, que todos le tenían un montón de miedo, y al final ha resultado una líder muy buena para Italia. Es decir, yo mismo me quedé sorprendido, la sigo, hablo italiano, la puedo entender en italiano. Y entonces yo creo que la gente está aceptando a estos líderes, no como el enemigo que iba a destruir el país o todo eso, sino como gente progresista, pero en el buen sentido de la palabra y que en cambio la izquierda se quedó recalcitrante, aburrida, con ideas totalmente obsoletas. Y entonces de ahí que mucha gente exitosa, inteligente, se que está cambiando de bando, porque es más lógico ir a un mundo que nos acepte. Entonces pudimos hablar un poco de Israel, la diferencia entre España y Europa, el crecimiento de la derecha y esa simpatía hacia Israel, la casa judía, ese viramento que muchos ya lo han analizado y demás de la comunidad judía, desde el republicanismo, el demócrata o la izquierda, hacia tendencias más de derecha y este cambio que ves en los movimientos. Quisiera ir un poco antes del 7 de octubre, porque yo te empecé a conocer y a seguir no por la causa del 7 de octubre, sino por otra, vamos a llamar otra cruzada de Martín Barsavsky en España en relación a las comunidades judías entre la ortodoxia y la no ortodoxia. Para quienes estamos fuera de ese mundo, ¿podés contarnos un poco cómo se siente? Porque eso también entiendo que es otra cruzada que tomaste, que incluso hace un par de días también hablaste de la posibilidad de una apertura de otro tipo de colegio judío no ortodoxo en España. Contanos un poquito por qué eso es otra causa que despertó tu interés y qué es lo que está pasando en España. Bueno, eso sí que fue una historia muy personal. Fue mi hija, Mia Barsavsky, que hizo su BAT. Entonces, ella había ido al colegio Ibn Gabirol, que es el único colegio judío que hay en Madrid y que es gestionado por la ortodoxia, pero yo nunca había entendido, porque ellos es como que no lo aclaran que es un colegio ortodoxo. Entonces, eh, mis hijos fueron ahí, tres de mis hijos, tres de mis siete hijos, y y ahí empecé a chocar con los rabinos ortodoxos que decían que la conversión conservadora con el rabino Applebaum, el baby naming de mi hija, no reconocían nada. Los ortodoxos no reconocen a los judíos conservadores como judíos. Es increíble, yo no lo sabía. Y entonces decían que mi esposa no era judía, y que mi hija no era judía, que mis hijos no eran judíos, cosa que me pareció tan ofensivo y tan brutalmente equivocado. Entonces yo insistí, entonces mi hija fue a hacer un viaje a Israel con el colegio y llegó el momento de hacer el BAT, entonces me trataron como de ofrecer una conversión para mi esposa. Y mi esposa decía, pero yo me voy a convertir de vuelta. Sí, hace tantos años que soy judía y celebramos Shabbat y hacemos todo. Y bueno, además nos querían cobrar, cosa que me parecía peor todavía, como hacer un negocio del judaísmo. Y entonces llegó un momento, y después dijeron, si no se convierte Nina, mi esposa, no le firmamos el BAT a Mía. Entonces yo le dije, bueno, hablé con el rabino Sergio Bergman,
Él dijo, no te preocupes, yo le firmo el VAT. Y, y, y ahí sí que me desprendí de ese grupo de judíos ortodoxos que además eran la mayoría, eso sí, que ellos eran la mayoría en el año 2000, digamos, que era todo un grupo de judíos marroquíes que eran la mayoría de los judíos de España cuando yo vine a vivir a España. Pero ahora con todos los latinoamericanos que no son ortodoxos, o muchos no son ortodoxos, y los israelíes, porque también el último año vinieron como 3.000 israelíes porque ahora en Israel, en el norte, no se puede vivir. Entonces la gente, en vez de vivir en un hotel en Tel Aviv, se viene a vivir a Madrid, ¿no? Eh, y entonces hay un número muy grande de judíos no ortodoxos. Y, y por otro lado, los judíos ortodoxos, yo tengo amigos judíos, digamos, en otros lados no son tan, eh, no sé, hubieran encontrado una solución. Además, yo les doné un polideportivo, el David Barsavsky, que es un polideportivo enorme que, digamos, para aceptar mi plata, yo era totalmente judío y mi familia también, ¿no? Pero para firmarme el plata a mi hija, no. Entonces eso produjo un quiebre. Yo dije, bueno, no, no me parece aceptable esa situación. Además se llaman Comunidad Judía de Madrid, no Comunidad Judía Ortodoxa de Madrid. Entonces dije, no, tenemos que hacer una verdadera comunidad judía en Madrid con los ortodoxos, pero con los otros, digamos, con todos los que el Estado de Israel define como judíos según la ley del retorno, ¿no? Que no vamos a, que ellos no acepten la conversión de mi esposa. Y el nacimiento de mi hija como miembro de la comunidad judía y su baby naming y todo, y mi ketubá y todo les parezca falso, y ellos me vengan a vender el verdadero judaísmo, ¿no? A vender, y lo digo claramente porque tenía un precio. Entonces, sí, eso produjo que yo dijera este Rab Moshe, porque todo lo dije un rabino Moshe, que me parece además corrupto, no sé, porque cobra por certificar la comida kosher, es todo un negocio. Yo dije, para mí el judaísmo realmente tendría que ser algo voluntario. Es decir, yo no veo cómo el judaísmo puede ser un negocio, ¿no? Entiendo que se le pague a alguien, bueno, que se dedique a eso todo el tiempo, puede ser, pero no puede ser, tiene que ser algo por amor, ¿no? Además me parece mucho más sano cuando la gente se dedica al judaísmo y además ayuda de otra manera, no sé, me parece como... Entonces sí, se produjo ahí una diferencia de opinión muy fuerte con la comunidad judía de Madrid y, y después hicimos un grupo que se llama Encuentro Judío, eh, pero también es verdad que en todo Madrid, igual en toda España, hay muy pocos judíos, debe haber más en South Florida, bueno, seguro que habrá más Eh. en South Florida que en España, pero España es el único país de Europa en el que el número de judíos aumenta y aumenta. Mm. Es decir, una base chica, pero aumenta, porque la mitad de los españoles sí que quieren mucho a los judíos, es decir, España está muy dividida entre los que quieren y no quieren a los judíos, pero no puedo explicar el amor que recibimos de la otra mitad de España. Y entonces es agradable, si uno se marca, se pone en el entorno agradable de España, y la vida aquí es sensacional, es decir, la calidad de vida. Bueno, yo trabajo en Estados Unidos, voy a Estados Unidos una semana cada 5 semanas, tengo mis 3 empresas en Estados Unidos y vivo aquí, por algo será. ¿Y tiene futuro? Tal como te preguntaba en general, otra de las preguntas que se hacen los que piensan, los sociólogos, demógrafos que tratan temas judíos, si hay una perspectiva, si desde tu lugar, Martín, es una de las últimas preguntas que te hago, el judaísmo no ortodoxo tiene futuro, no solamente en Bueno, Europa, sino fuera yo porque no creo sé qué es lo que que pasó desde Encuentro Judío, si se pudieron congregar, formar una institución, una sinagoga, una escuela, porque a veces sí, quedan sí, sí, solamente en ideas, digamos, ¿no? colaboramos con Betel y la comunidad Masortí, y entonces ahora mi otro hijo, David, va a ser el bar mitzvah en Betel, ¿no? Eh, entonces, sí, sí, estamos formando, yo estoy ayudando económicamente a Maccabi, voy a ayudar a Betel, digamos, porque quiero ayudar a que haya judaísmo para todos. El que quiera ser ortodoxo, genial, sin duda a ellos les he donado muchísimo, y ahora
quiero ayudar a los otros judíos como yo, que son más como yo, como mi esposa, como mis hijos. Eh, sí, pero es una pena, porque realmente podríamos estar todos juntos. Ya somos tan pocos y además para colmo estamos divididos. Tendríamos que todos tenemos un enemigo común, que es el antisemitismo, y el rechazo que hubo de mi familia, que es ortodoxia o nada, si no, no eres judío, realmente me pareció ya que cruzó un límite de lo aceptable. Martín, algo de lo que no hablamos que quisieras agregar de tus pensamientos, porque si bien sos un empresario, un emprendedor, también sos alguien pensante entre temas del mundo en general, del progresismo, del cambio climático, de los judíos de Israel. ¿Hay algún tema de lo judío israelí que no tocamos que te gustaría hablar, decir algo, Sí, sumar? podríamos hablar de Mendoza. Resulta que acabo de comprar un campo de 31.000 hectáreas en Ah, por si Mendoza, hay una guerra atómica y demás, que es el lugar más seguro. refugio para judíos. Es como el Barón Digamos, Hirsch, sos como el nuevo Barón sí, Hirsch, sí, sí, pero del 2024. Hirshavsky. No, bueno, la idea que suena absurda, pero no es tan absurda, es que la próxima guerra mundial puede pasar y la próxima guerra mundial va a ser nuclear, porque es difícil pensar que vamos a tener una guerra mundial. Ya la Segunda Guerra Mundial fue nuclear, la tercera probablemente, digamos, si ya China invade, ya tenemos a Irán contra Israel, a Rusia contra Ucrania, ya tenemos dos bandos, China-Taiwán, sí. que es el que nos falta de la invasión de Taiwán por parte de China. Tenemos dos bandos que son China, Rusia, Irán y Corea del Norte contra Europa, Estados Unidos, Japón, Australia y todos los demás que somos democráticos. Y yo creo que lamentablemente a nuestros enemigos les viene bien la guerra, porque la guerra los hace populares, a Putin, los hace, son gente que vive de la guerra, los ayatolas, les encanta, la gente los odia, pero el día que hacen guerra ya ven difícil como ir contra Rusia, ¿no? Cuando Rusia hace guerra, ir contra Irán cuando Irán hace guerra, ir contra China cuando China hace guerra, ese sería. Entonces yo no veo, espero que no ocurra, pero no veo. Entonces compramos este campo, un grupo de emprendedores, eh, y no es solo un refugio para judíos, es decir, a mí me encanta la gente, llamémosla filosemita, no sé, que no son judíos, pero nos quieren, ¿no? Sería absurdo decir que uno hace una cosa solo para judíos, pero sí para gente que cree en lo mismo que creemos nosotros, que es los valores judeocristianos, democráticos, y que podemos, entonces, eh, pero sí me parece importante también mantener el espíritu judío. Eh, yo creo, digamos, compramos ese campo, ya fuimos 3 veces en diciembre, enero, marzo de este año, del 24, y, y estamos haciendo, hicimos una pista de aterrizaje, 50 kilómetros de caminos, es decir, es un campo del tamaño de, sí, de la ciudad de Miami o algo así, y, y quería, ¿no?, comentar eso, como que sí que invitamos a gente a que se haga casas y que pueda, bueno, si quieren, no sé, pero es como nuestra idea es crear Un kibutz eh, refugio. una comunidad, sí, en la que, más allá de que a mí me encanta, tenemos una montaña de más de 5.000 metros dentro del campo y se puede andar en bici, a caballo y esquiar y todo, y toda la parte de deportes que me encanta, deportes, naturaleza, no sé cómo llamarlo, de vivir con la naturaleza. También me parece que se puede hacer una vida religiosa, espiritual, muy especial, porque uno está en un lugar, no sé cómo decir, la conexión Pero con tu idea es jubilarte a irte o no, simplemente en caso nuclear. ¿Cuál es, bueno, Martín? ¿Cuál es el goal? tengo que ver cómo lo ve mi familia, pero sin duda empezamos a ir mucho ahí. Fuimos de campamento, estuvimos 12 días acampando con los gauchos de la zona, con mi esposa y mis hijos, que nunca hacemos algo así para nada. Ellos no estaban acostumbrados. 12 días sin Podemos aparato. organizar un mahané internacional, un campamento Sí, internacional ahí de comunidades judías ahí, Martín.
Se puede hacer perfectamente, es decir, hay espacio para hacer cualquier cosa, hay una pista de aterrizaje de 2.300 metros bueno, y está en Mendoza, es decir, está a 1 hora del Valle de Uco y a 2 horas y media de la capital de Mendoza. Y O es sea una que hay buen maravilla vino el lugar y también. los mendocinos, realmente gente espectacular. Y también es muy interesante el tema del antisemitismo, porque en Argentina es casi una sociedad post-étnica, en el sentido de que a los argentinos no les importa, si Milei dice que se va a hacer judío, no lo van a dejar de votar. O Menem, que era musulmán y nadie lo votaba en ese No es acá Menem. como en Estados Unidos que en cada formulario te preguntan si sos latino, negro, asiático, o cosa que acá todavía la etnia es algo como No, es que súper me sorprende como importante. argentino. Cada vez que voy a un Sí. lugar, me sorprende tener que, si soy hispano, ¿qué importa? Sí, 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 estaba. Entonces ese espíritu, porque si hubiera una tercera guerra mundial y nuclear y hubiera un invierno nuclear, eh, la Argentina es uno de los pocos lugares del mundo que podría todavía tener comida, porque en la guerra nuclear la gente se muere, primero por impacto, después por radiación y después por hambre, ¿no? Entonces porque una guerra nuclear produce como lo mismo que mató a los dinosaurios, es Sí, decir, sí, sí. produce una nube que dura unos 5 años, 10 años, que hace que la penetración de los rayos solares en la Tierra sea muy baja y no se pueda crecer comida, pero esa nube no se espera que llegue hasta la Argentina y además la Argentina le da de comer ahora a 500 millones de personas, siendo 45 millones, entonces tiene un exceso de comida que sería lo más importante para tener en esas circunstancias. Pero Martín, además hay que sí. tener una población que no sea racista. Mm. Yo creo que los argentinos no son racistas, es decir, es más, el otro día vi un video de un negro norteamericano que fue a la Argentina porque creía que éramos racistas y después pone el video y dice, la verdad estuve aquí y todos me trataron bárbaro, nadie era racista conmigo. Él buscaba el racismo y no lo No, y también encontró. tenés cada tanto esos videos que suben diciendo cómo no hay negros en Estados Unidos sin entender en la Argentina, sin entender la historia, ¿no? También Sí, y exacto, poniendo valores de otros tiempos o sin entender el presente. Martín, totalmente. quiero agradecerte tu tiempo y 2 minutos. Siempre terminamos con nuestros invitados de PLF con un ping-pong rápido para conocer un poco más sobre Martín Barsavsky y su judaísmo. Muy rápido y respuesta solo al, digamos, solamente el titular, ¿sí? Para terminar con este ping-pong rápido. ¿Una festividad judía preferida y predilecta para ti? Los Seiders, porque es la expresión de la libertad. Es decir, hay gente que dice prefiere Yom Kippur o prefiere Rosh Hashanah, digamos, los Seiders. Segunda pregunta. ¿Alguna historia bíblica o judía que te inspira, que te Bueno, apasiona? el, digamos, si uno piensa en el origen de la ética, ¿no? El origen de la ética de todos los seres humanos, ah, siempre pensé que la idea de que una religión que empieza o que más o menos empieza con un código ético, ¿no? Los 10 mandamientos, me pareció como, no es que esté de acuerdo con todos y cómo están escritos, pero el deseo de ser éticos, eso me gusta mucho del judaísmo, es un deseo de ser éticos. Si tuvieses que volver el tiempo atrás y viajar en el tiempo, quizás con algún unicornio lo llegás a hacer posible, eh, ¿qué momento de la historia judía te gustaría ir a pasar una semana? Hmm, Digamos, hay el momento en el que más o menos las cosas no fueron bien con el rey David y todo eso, así que supongo que se podría pensar en eso. Pero también me encanta y me fascina el nacimiento del Estado de Israel, es decir, lo que pasó en 1948, todo lo que pasó con los británicos y cómo todo ese momento, los últimos 10 años, el horror del holocausto, la llegada de toda esa gente que venía, los sobrevivientes, los pocos sobrevivientes del holocausto, la tensión con los británicos, y después se van los británicos y vienen todos los árabes a atacarnos en el 48 de todos lados.
y el éxito de Ben Gurion y la estrategia de toda esa guerra y el nacimiento de Israel y cómo Israel se va estableciendo y va logrando superar todas esas enormes dificultades. Me parece un milagro, es decir, que después de la Shoah haya nacido Israel y con mucho sufrimiento, porque Israel realmente solo le empezó a ir bien o mejor, no sé, en los últimos 30 años, pero fue difícil Ujú. y después todas esas negociaciones de Golda Meir en Estados Unidos, levantando la plata y llegando, pero justo, porque si no llegaba la plata que había juntado ella en Estados Unidos y los primeros aviones que llegaron de Europa, que creo que se los compraron a los checos, no sé qué. Sí, Checoslovaquia. Me fascina el nacimiento de Israel y cómo se logró contener Israel. Última pregunta para cerrar. ¿Algún mensaje judío para el mundo? Hmm. Um, digamos, yo creo que los judíos somos especialmente buenos para contar la historia de los demás. Somos unos grandes storytellers que contamos la historia de Hollywood y que somos los autores de las películas más interesantes, los directores de cine, los guionistas, pero somos bastante malos en contar nuestra propia historia, ¿no? La historia de Israel la hemos contado obviamente muy mal, porque nos va mucho peor contando la historia de Israel que Hmm. contando todas las otras historias de todo el mundo, que les encanta a todo el mundo cómo contamos todas las historias, menos la de Israel. Yo creo que el desafío, lo que tenemos que hacer los judíos es saber contar mejor la historia de Israel. Y ese sería el mejor mensaje que le podríamos dar al mundo. Bueno, Martín, gracias de corazón por haberte sumado. Sé cuán valioso es tu tiempo. Gracias por haber compartido tus reflexiones, estos puntos de inflexión de tu historia personal y del 7 de octubre. Y ojalá que todos tus emprendimientos, toda tu filantropía ayude a muchos, a judíos y al mundo en general a encaminarnos hacia un lugar mejor, que los judíos lo llamamos la era mesiánica, pero tiempos mejores para todos. Así que gracias por sumarte a este PLF. No, y gracias por invitarme y es la primera vez que nos conocemos, quiero aclararlo aquí en este video y espero conocerte en persona en mi próximo viaje a Miami. Amén. Aquí te esperamos. Un saludo para todos. Muy Nos vemos en el bien. próximo episodio.